Amigos de Tribuna Deportiva, cordialísimo saludo una vez más. Aquí estamos para llevarles todo el análisis, lo que deja la clasificación del Deportes Tolima, la eliminación del Atlético Bucaramanga. Lo intentó el Leopardo, habrá mostrado los argumentos suficientes, ya lo estaremos analizando precisamente. 0-0 en el estadio Américo Montanín. Inmediatamente arranco, muchachos, con los saludos que dice Fabián Andrés Pavón. ¿Cómo va la situación? Hola, Néstor, buenas noches para usted, para Julio, para todas las personas que se conectan a través de Tribuna Deportiva en Vanguardia. Pues Bucaramanga lo hizo todo en el segundo tiempo, en los últimos 10 minutos para ser más exactos. Arrinconó al Deportes Tolima y el Deportes Tolima es un merecido clasificado, es el primer clasificado a la final de la Liga Betplay segundo semestre. Vino a buscar un resultado y lo consiguió. ¿No quiere dejar saludar usted a Julio César, señor? ¿No? Sí, claro que saludo. Hola, Julio, ¿cómo me le va? ¿Cómo va la causa? Compañeros, buenas noches. Noche triste para Atlético Bucaramanga, pero murió con las botas puestas. Sí, lo intentó, claro, de todas las formas, de todos los colores, de todos los tamaños, de todo, mejor dicho. Lo intentó por cielo, mar y tierra, no se dio ante un rival impresionante que es el Deportes Tolima, que se instala en la gran final faltando una fecha. ¿Por qué creen que queda eliminado, Fabián, este Atlético Bucaramanga? ¿A qué le atribuye esa salida o esa imposibilidad de llegar a la final? Yo creo que, mire, es que viendo el rostro de Leonel Álvarez, yo creo que hoy no se perdió la clasificación. Hoy realmente era un rival duro, complicado. Este Deportes Tolima, la verdad que tiene gran trabajo. Pero hoy hay un porcentaje. Pero es que hoy no se pierde, es decir, la final, el paso a seguir compitiendo en estos cuadrangulares no se pierde hoy. Hoy lo intentó Bucaramanga en el último minuto. Pues que hoy no ganó. Sí, y de local en cuadrangulares hay que ganar. Exactamente, pero es que hoy no lo perdió. Hoy no pero un porcentaje sí se pierde hoy, Fabián. Lo que pasa es que teníamos a un duro rival. Duro rival como el Deportes Tolima. Sí, Bucaramanga planteó un partido para en el primer tiempo no empezar perdiendo. Y así lo vio, y así lo vimos, y el reflejo fue ese. En el segundo tiempo arriesgó los últimos minutos, no todos los 45 finales, los últimos minutos. Pero es que Bucaramanga no tenía jugadores de recambio. Eso, ahí voy con mi comentario. No se perdió en este partido la clasificación, se perdieron en partidos anteriores. Miren, los muchachos hoy terminan tristes, llorando, dieron todo. Leonel, la cara de Leonel de tranquilidad, porque lo dieron todo. Pero en actitud sí, pero fútbol le faltó al Atlético Bucaramanga. Exactamente, el fútbol que no demostró, hoy no lo demostró, en los 80 primeros minutos no lo demostró, pero sí demostró ganas. No, eso sí no se lo discuto al Leopardo. Exactamente, demostró fuerza, que fue muy que con coraje enfrentando a los jugadores del Deportes Tolima. Fútbol le faltó, y ese fútbol se basa con jugadores. Lo analizábamos hace poquito, Néstor. Bucaramanga solamente tiene 11 o 12 jugadores que pueden pelear de tú a tú. Póngale que tiene de tú 16. A tú 12. No, Julio, porque es que realmente son 12 jugadores. De resto no tiene mucho recambio. Y son más ganas. Pero pues, Bucaramanga, como usted dijo, pierde con las botas puestas. Y hay que pensar ya en los recambios del próximo semestre, en mirar qué jugadores pueden seguir en la institución, qué jugadores se mantienen y qué jugadores pueden llegar en este Atlético. ¿Qué le faltó, Julio César, a este Bucaramanga? Yo creo que si uno retrocede la película a la última fecha del todos contra todos, no se empezó de la mejor manera los cuadrangulares, porque Bucaramanga va a Pasto a jugar un partido prácticamente renunciando a la posibilidad de alcanzar el punto invisible, cosa que no hicieron los demás equipos. Cosa que no hizo el Tolima, ¿no? Que no hizo el Tolima, que no hizo Nacional, que no hizo el Medellín, que no hizo el Junior, Medellín sí. Que no hizo... Medellín sí. Es decir, pero jugaron sus partidos con sus equipos titulares. Ellos iban a lo que iban, ellos estaban buscando lo que querían buscar, ¿sí? El punto invisible es impredecible, pero aquí fue determinante, literalmente fue determinante. Y el Bucaramanga se fue goleado 3-0 en esa ocasión y perdió la posibilidad de alcanzar ese punto invisible que lo hubiera alcanzado con un
con un empate en Pasto. Para mí yo Y creo luego ese partido contra Fortaleza acá también fue determinante. Y obviamente hay una cuota de esa pérdida hoy, porque hoy tenía que ganar y empató. Entonces, pero también creo que hay muchas cosas que resaltar, ¿no? El Bucaramanga por primera vez está invirtiendo en jugadores. Hay una base Tiene sólida una base, para el eso. equipo. Está clasificado a un torneo internacional. Está muy bien en la reclasificación. Es decir, el objetivo claramente era la final. Se peleó hasta la penúltima fecha. No se alcanzó, pero con miras a lo que viene el siguiente año, queda la sensación de que si se hacen unas buenas contrataciones, si le damos un aplauso a Yomba y gracias por lo que, por mucho o lo poco que hizo, pero ya no más, y si se mira lo que tiene el Bucaramanga y lo que necesita, si continúa el profe Leonel, hay ilusión para el siguiente torneo. Así es el fútbol. Sí. Coincido también creo que terminó quedando un poco corto en el funcionamiento de los extremos. Creo que le quedaron de bien, sobre todo en el partido de hoy. Vea que Juan Camilo Mosquera, muy lejano, también bien controlado por el Deportes Tolima. Que creo que a veces es también de destacar el rival que estuvo enfrente, que supo anular al Atlético Bucaramanga, que le generó también peligro. Pero volviendo al tema de los extremos, ni con Neider ni con Juan Camilo Mosquera funcionó en la noche contra Deportes Tolima. Luego las sustituciones, el ingreso de Gil, bastante pobre, malas entregas, que es algo ya habitual en Gil en los últimos enfrentamientos. Gleifer mostró algo de chispazos, pero también, atrás. También terminaba Muy errático atrás. muchas veces. Muy atrás y él es delantero. Vea que Fabián Sambuesa, anularon a Fabián Sambuesa y luego no aparecieron otras soluciones. Y el chino con ímpetu, con berraquera, colaborando también en marca, pero a veces él solo no puede hacer las cosas. Se inventó una, pase para Luciano Pons y ese balón que estrella en el palo. Pero si ustedes analizan en ofensiva durante los 90 minutos contra Deportes Tolima, el tema de argumentos ofensivos fueron realmente muy pocos. Es que se Muy defiende, pocos. pero se defiende muy bien en Tolima. Sí. Yo también quería destacar lo del Tolima. Eso que hizo hoy ya lo había hecho contra Santa Fe con un hombre menos en el Campín, donde le ganó el partido 2-1. Se defiende muy bien. No, y mire Se la defiende muy bien. diferencia, Julio, Fabián y a todos los conectados que estamos en Facebook, estamos en YouTube, también estamos en Spotify, en X, la diferencia de uno y otro equipo en cuanto a las nóminas, Cambios. las variantes que generan. El profe Lucas González rotó su nómina Casi que posición por posición, le faltó la defensa. del último partido Hizo contra 3 Santa cambios Fe en- a este partido contra el Atlético Bucaramanga, rotó nómina. Y luego ustedes notaron, cambió a los dos mediocampistas de marca, que usted dice, sacó a Nieto y sacó a Rovira, pero metió a Trujillo y a Guzmán y el equipo igualito. Sacó a Kevin Pérez, que es como el Fabián Sambuesa, guardando las proporciones del Tolima, e ingresó a Juan Pablo Torres y no se sintió. Usted saque a Fabián Sambuesa del Atlético Bucaramanga a ver qué le pasa. Se Entonces pierden tiene las más ideas. variantes. El conjunto Deportes Tolima, digno finalista, 10 fechas completó de invicto, uno de los mejores visitantes de la temporada, lo ratificó en el estadio Américo Montanini. Y con miras a futuro, esas son algunas lecciones que deben tomar los directivos, el profe Leonel Álvarez, para tener una nómina un poco más robusta. Que se sientan los cambios especialmente, que el equipo pueda en determinado momento rotar la nómina y que siga funcionando de la misma manera. Pero sí también coincido con ustedes, la temporada de este Leopardo, nada que discutirlo. Yo creo que Nada la que discutir. gente del América hoy se va triste. Se Con va, guayabo, sí, se va como con melancolía, como que hoy. Pero a la vez debe estar tranquila, ¿no? Porque Bucaramanga hizo un buen semestre, volvimos a cuadrangulares. Después de un año. Después de un año. Año y medio prácticamente. Tuvimos Después Copa del pico. Suramericana en el segundo semestre. Libertadores. Libertadores estuvo en el primer semestre, pero la Suramericana Ok. en este semestre. Y hay jugadores que se consolidaron y que hay jugadores que se mantienen de esta gran base que tiene Leonel Álvarez para el próximo año. Pues a mí me parece que de todos modos Bucaramanga hoy fue un equipo que siempre luchó, que siempre guapió y que donde son más las ganas de este equipo que el fútbol.
Le faltó sorpresa, ¿no, Fabián? Sí, Le faltó total. más dinámica en materia ofensiva. Sobre todo, mejores asociaciones. sobre todo en el primer tiempo. Sí, claro, en el primer Sobre tiempo. todo en el Y primer en tiempo. parte del segundo en los primeros minutos. Lo que pasa es que en el segundo tiempo ya el Tolima le entrega un poco la pelota al Atlético Bucaramanga, pero ya se refugia con los cambios que usted hacía referencia. A mí me parece que Bucaramanga nunca se le van a reprochar las ganas, el ímpetu de jugadores claves desde Aldair Quintana, desde Mena, Henao, sus laterales, Fabián Sambueza, que lo vimos luchando, Pons, que se gana una amarilla luchando por una falta que le cometieron y no se la pitaron. En fin, ¿qué queda para recomponer? Sí, mirar, estudiar, hacer balances. Leonel debe ser claro con la junta directiva, con el presidente de Atlético Bucaramanga, con el dueño, que ya se tuvo un semestre donde se aspiró a cosas grandes. Y el próximo año debe ser la consolidación de que esas cosas grandes se vuelvan cosas importantes, cosas se materialicen con títulos, se materialicen con presentaciones buenas, que ya tenemos una gran afición, ¿sí o no? Tenemos una buena base de jugadores. ¿Qué falta? Consolidar jugadores que vengan acá a aportar, así como llegó Sambueza. ¿Cómo llegó Sambueza? Llegó mal y fue el mejor. Voy a decir en avión. ¿Cómo llegó Pons? Mal. Casado. ¿Y cómo llegó Pons? Mal. Casado. Y Casado también. Pero aquí se recuperó y mire todo lo que está demostrando. Quintana. ¿Cómo llegó Quintana? Es figura de Atlético Bucaramanga. Entonces, Copetrán. en Copetrán. Entonces, hay jugadores. Y hay que traer 3, 4 jugadores que aporten a ese recambio que necesita Atlético Bucaramanga. Sí, sin duda, sin duda. Especialmente en materia ofensiva, los extremos. Yo me sigo quedando con el tema de los extremos. Creo que al final adoleció, vea que terminó dependiendo, y es entendible, ¿no?, de Fabián Sambueza y de Luciano Pons, pero cuando lo referenciaban a ellos en el tramo final del campeonato, ese bajón de Kevin Londoño, lo de Gil, vea que a Juan Camilo Mosquera le alcanzó para un partido. Neider también lo intentó, pero terminó adoleciendo el Atlético Bucaramanga. De extremos de peso, vea Deportes Tolima, vuelva a comparar que son odiosas, pero los dos González destacadísimos, desbordando, generando Muchísimo, dolores de Mauricio cabeza, tanto Gerson como Mauricio. Y esos son seguramente aspectos que hay que tener en cuenta con miras al futuro. Me dice nuestra producción que tenemos contacto inmediatamente desde el Estadio Américo Montanini. Recordamos, estamos en Facebook, YouTube, Spotify, en X, y vamos a ver qué nos cuentan. Hay que bajarle un poquito a la música, mejor dicho, desconectarla, especialmente mientras hablan ellos, para que no se nos filtre allí el sonido con los muchachos que están directamente desde el Estadio Américo Montanini. Luisa, Aleja, Andrés, los micrófonos son de ustedes. Bueno, compañeros, empate, eliminación tempranera del Atlético Bucaramanga. Sin embargo, una excelente campaña, grandes jugadores, gran equipo, gran cuerpo técnico. Esta vez no se dio, compañeros, pero bueno, hay que pensar ya torneo internacional el próximo año y mejorar, digamos, estos partidos como fue el de Fortaleza hace 8 días. Estos son los partidos claves. Y les comento acá algo que no me parece de muy mal gusto: Marlon Torres y lo que es Rovira, exjugador desde Atlético Bucaramanga, finalizó el compromiso y ¿qué hicieron? Cogieron los balones y se los iba a dar a Leonel Álvarez. Recordar esas palabras que dijo Leonel Álvarez en Ibagué sobre el tema de llevarse el balón. Dos jugadores que portaron la camiseta del Atlético Bucaramanga. Salir con estas no me parece justo. Pero bueno, primer finalista, Deportes Tolima, de este segundo semestre. Andrés, buenas noches. ¿Qué tal este partido? ¿Qué sensaciones le dejó, más que todo, este semestre de Atlético Bucaramanga? Oh, el semestre es bueno. Uno no se puede quedar solamente con la desilusión de no pasar a la final. El equipo se va aplaudido en este momento de la cancha. La gente le reconoce al Bucaramanga el esfuerzo. Un partido muy bravo. Yo me lo imaginaba así, lo decíamos esta tarde, iba a ser un partido muy bravo. Tolima
sabe correr, sabe presionar. Y con todo y eso, Bucaramanga los últimos 10 minutos estuvo encima. Me gustó cómo entró Gleifer. Y el equipo intentó, tuvo una en el palo de Pons. Y era ganar así con 0-0, no se pudo. Tolima hizo un buen trabajo y Tolima se quedó con el punto invisible y con eso le basta. Pero el Bucaramanga se va aplaudido. Es una buena base para el año entrante la que queda. Hay que moverse rápido, como lo hablamos también esta tarde. Hay que moverse también lo suficientemente bien para que Leonel siga. Necesitamos que Leonel siga. Parece que Leonel debe dirigir la Copa Sudamericana y traer los jugadores que se necesitan para que haya más alternativas, porque pues hoy de pronto pudimos haber necesitado un poco más y no teníamos tanto en el banco, ¿no? Con todo y que los cambios sentaron bien. Pero bueno, ese es el fútbol. Tolima merecido finalista y bueno, a echar para adelante, a levantar el ánimo. El equipo murió pero con las botas puestas. Ahora terminar bien en Bogotá para quedar más arriba de alguna forma, ayudar a levantar un poquito el ánimo, que no va a ser fácil, pero terminar dignamente el torneo. ¿Qué cree que debe mejorar el Atlético Bucaramanga de cara al próximo año, que viene también Copa Sudamericana? Y de una u otra manera, este Atlético Bucaramanga que ha venido mejorando con el paso de los años, que antes se discutía en los últimos partidos si iba a entrar a cuadrangulares y tema del descenso, ahora es un equipo que lucha y es un referente de los demás equipos. Y lo más probable es que en el tema de la tabla del descenso inicia de tercero. O sea, algo de aplaudir de este Atlético Bucaramanga, Andrés. Sí, no, el equipo deja una buena sensación, y hay una buena base, hay una buena idea y hay que rodearla, ¿no? Hay que mirar a ver cuántos se pueden renovar, cuántos ya cumplieron el ciclo. Armarle un buen proyecto a Leonel, hacerle caso. Ya se empezó por la renovación de Pons y hay que rodear a Pons, rodear a Sambuesa también. Hay que mejorar un par de cosas atrás. Nos quedamos sin laterales derechos con la salida de Byron y nos hizo falta hoy. Fíjese usted que tocó improvisar a Romaña, que fue todo ganas y todo corazón, pero que no le da para eso. Y entonces hay que empezar línea por línea a analizar cómo hacer el equipo más fuerte, más robusto, porque se ve un equipo justo, y uno para ganar un campeonato tiene que tener un poquito más de alternativas, ¿no? De pronto el del 2024 no las tenía, pero se le dieron las circunstancias y supo aprovechar, ¿no? Y este equipo, como estaba hoy, estaba para poder ganar, pero no por fútbol, más por ganas y más por actitud, y eso es muy importante, pero uno quisiera verle más fútbol también, y para eso se necesitan otras herramientas. Creo que en la mitad del campo falta más fútbol, ¿no? Veíamos un medio campo del Tolima que tenía mucho fútbol y nosotros no teníamos tanto, ¿no? Entonces creo que eso también hay que mirarlo, pero queda uno triste, pero no queda devastado, ¿no? Me parece que la sensación que le veo a la gente y uno mismo aquí con los colegas es de al fin y al cabo se cumplió el deber, aunque pues evidentemente uno nunca quiere quedarse antes de que termine, ¿no? Y quedamos en la ventanita mirando para afuera y no alcanzó, pero bueno, ojalá los directivos empiecen a trabajar ya en el armado y en la renovación de varios, y en mantener a Leonel Álvarez, que por más que tenga contrato, yo creo que habrá equipos que lo van a pedirlo. Siempre se habla lo de Nacional, ¿no? Yo creo que la primera opción de Nacional es Reinaldo Rueda, pero Reinaldo Rueda terminó tan triste en lo de Honduras que no sé si después vengan a molestar a Leonel. Entonces hay que reforzarlo con todo para que no se vaya a pensar en vacaciones, sino que se vaya tranquilo ya pensando en el año entrante. Gracias, Andrés. Y bueno, compañeros, ahora finalizar con la frente en alto en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín ante Independiente Santa Fe. Bueno, muchas gracias a Luisa, Gracias, Luisa. también a Aleja, a Andrés Marocco por el análisis. Yo creo que clarito, en parte coincidimos en muchas cosas, Sí. principalmente en que la nómina termina quedando un poquito corta, ¿no, muchachos? Sí. Un poquito corta, sin recambio, sin variantes, justamente en el tramo
más importante del campeonato y hacíamos la comparación, el Deportes Tolima, la cantidad de argumentos defensivos y ofensivos y el recambio que presenta de cara a esa clasificación que ya asegura a la gran final. Digno finalista, Sí, merecido. creo yo. Ahora esperar lo que suceda en el otro grupo. Mañana, jornada importantísima, Nacional contra Medellín y Junior ante América de Cali. Allí está picando en punta Junior de Barranquilla con la posibilidad también de sumarse a la gran final. Aunque América es un rival directo que le puede plantar cara. Está Nacional e incluso Medellín con 2 puntos que aspira al tema del milagro. Algo que se les quede en el tintero para acotar con relación a esta campaña, lo que fue el partido y en líneas generales este Atlético Bucaramanga, muchachos. Para mí esta última, yo creo que Lionel, como decía Luisa antes de irse a vacaciones, debe dejar su lista de quiénes siguen, quiénes se quedan, con quiénes no va a contar para el próximo año y ser claritos con los directivos, porque hubo jugadores que aunque tenían la posibilidad de jugar, Lionel no los incluyó ni en nómina titular ni en nómina suplente. Clarito, Inestrosa. Es un jugador que muy bueno para el fútbol colombiano. El mismo Israel Alba. Israel Alba. Pero Inestrosa, mire que Inestrosa, Chávez. hasta el mismo Aldair Gutiérrez. Yomba. Aldair Gutiérrez no lo tenía Lionel. Cualquier equipo lo podría tener. Y estoy hablando de jugadores puntuales. Inestrosa y Gutiérrez. Si no los va a tener, déjelos ir. Porque es que, ¿para qué vamos a tener jugadores ahí por tener nomás? Y esperar que el primer semestre del 2026 Bucaramanga pueda encontrar jugadores que le aporten a esta base que ya tiene Lionel y lo principal, que Lionel se quede. Julio César. Bueno, termina el semestre del Bucaramanga. A vacaciones, a descansar y a preparar el próximo año, ¿no? Potenciar lo bueno, corregir Y hay que ciertos analizar. puntos que son más las cosas buenas. Eso Sí, también por hay que dejarlo Hay claro. que analizar, por ejemplo, también Gil, ¿no? Jugador que llegó con mucha expectativa, que llegó como refuerzo, que llegó procedente de Nacional, que venía con una expectativa grande y en plata blanca y con la honestidad no cumplió, ¿sí? Spider-Man Londoño se fue apagando al final de la temporada, en lo último, aunque le mete corazón, le mete garra, también fue un jugador que fue bastante sacrificado en marca. En fin, hay un análisis que hay que hacer mucho más frío en todos los sectores, pero Atlético Bucaramanga cierra un año maravilloso, un año que nos ilusionó, un año que nos llevó por América, un año que hacía Que le ganamos a 2 grandes. 40 y, mejor dicho, cosas inéditas que nunca en la historia del fútbol del Atlético Bucaramanga habían pasado. Un año para enmarcar, un año para recordar que se hubiese querido cerrar con una final, pero bueno, no siempre se da. Sí, eso hay que decirlo. Somos en parte unos afortunados Total. de estar viviendo y cubriendo los años maravillosos Y del que- Atlético Bucaramanga. Exactamente, y que el próximo año, teniendo Copa Suramericana, así sea un partido, el primero, porque se juega solamente a uno, que los directivos le apuesten a ir a fase de grupos. Sí, y una última pequeñita de mi parte. En momentos importantes, el Atlético Bucaramanga de Lionel no terminó de afianzarse. Recuerdan el partido y creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, el partido con Colo-Colo, con la posibilidad latente de pasar a octavos de final, el partido con Fortaleza recientemente acá en condición de local. ¿Recuerdan América en la Copa de Play, esa presentación en Cali? Que son presentaciones cuando uno más espera del equipo, Aunque- llegan flojas actuaciones, pero no es un partido malo, son partidos malísimos. Recuerda Medellín pero jugándose punto invisible. Pero también recuerdo, por ejemplo, Racing. O el más Allá. sí. O el más porque el acá, más difícil porque de recuerden todos. acá con Racing. El más Racing. difícil fue Internacional, el brasileño, Mineiro. el Mineiro. Claro. Ese fue el más Ganó difícil. el partido, pero lo perdió. en Más que penales. Racing. Sí, claro. Más que Racing, porque es que la fase de grupos era Racing y pues dependíamos de ¿qué? De que veníamos a empatar, veníamos de un punto acá y viajamos a Argentina. Nadie pensaba que le íbamos a ganar a Racing y le ganamos. Sí, es cierto, pero yo reitero, son varios ejemplos en los que el Leopardo debía sacar resultados valiosísimos y se le fueron.
Y le reitero, Colo-Colo, recientemente Fortaleza, América en Creo que Copa. faltó solidez en el trabajo mental. Puede ser por ese lado también. Puede ser también Puede por ser Porque por era ese un lado. contraste, ¿no? Ir a ganar en Racing, luego ir a perder. Venir O sea, a sí 4 eran y 4-0. altibajos que uno dice, pero ¿cómo? Inexplicable, sí. Tienen una potencia para unas cosas, pero en otras, sí, de pronto puede ser algo más, un trabajo más de psicología. Pero coincido con usted. Somos unos bendecidos de estar cubriendo los años maravillosos del Bucaramanga desde la estrella. Sí, señor. Sí, muchos lo hicieron y nunca lo vieron. Claro. Y por segundo año consecutivo, torneo internacional para el Leopardo. Eso también hay que valorárselo Hay que estar- hay a que- Leonel Álvarez y el fútbol. Porque el fútbol de Leonel Álvarez fue destacado. Y vea que hace año y medio el Bucaramanga terminó con 8 puntos. Hoy aún le queda una fecha al Leopardo y tiene esos mismos 8 puntos. Que sí, que son contextos diferentes, pero la labor, los números del equipo bajo el mando del profe Álvarez son destacados. Ahora hay que decirle a la audiencia que vamos a estar, Dios mediante, con las finales, ¿no? Y el viernes, ¿no? Vamos a estar con el sorteo. Vamos a... mundialista. repítame eso, señor. El Vamos, viernes vamos a vamos. estar con el Esto sorteo va a quedar mundialista. grabado, por allá decía un El viernes cantante del estamos- Valle. Esto El va a viernes- quedar grabado. El viernes es Yo el me voy sorteo del ahorita Mundial. para Washington. ¿Sí? ¿Va a ir a DC? Sí, pero por Google. Bueno, ahora sí nos vamos. De parte de nuestro productor Byron Pérez, me le quito el sombrero a ese personaje. Gran trabajo como siempre. gasta el hombre, ¿no? Hasta gastó empanada, no señor. Esa sí no. Ah, no, gastaron ustedes. A mí me Esa- dijo traiga la gaseosa. Esa sí no. De parte de nuestro productor Byron Pérez, como siempre, muy acucioso con su trabajo. De nuestro relator Julio César Alvarado. De Fabián Pavón haciendo acá el aguante. Oiga, batimos récord, ¿será? Sí, yo Casi creo que 6 horas sí. de transmisión. Casi 6 horas. Hágame el bendito favor. También Andrés Maroco, El chico YouTube. Luisa Fernanda Garzón, Aleja Barrios, Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Diego Márquez, Juan Pablo Borrero, Juan Pablo Todo el hoy equipo. aguantó hasta la lluvia ahí en el techo. Todo el equipo el web de equipo vanguardia. de redes, De que redes. sin ellos también a veces no tenemos la nuestra- visualización y a que nuestra necesitamos. directora Melissa García a también, nuestra un abrazo directora grande. Melissa García, a nuestro jefe de redacción El Juan Carlos Juanca Gutiérrez, a toda la redacción, honestamente a toda la redacción que Y a también todas las personas que hace nos posible, a la gente que ha sido, Sí. mejor dicho, Hoy más hoy, de hoy 1000 rompimos números en todas nuestras plataformas, entonces mil y mil gracias y como dijo Joaquín Sabina, no se mueran nunca. Un abrazo para todos, chao chao.